Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana. Agradecemos a Dios por este nuevo día que nos concede y por esta posibilidad que nos da de, iluminados por la vida cristiana de este gran santo como es Agustín de Hipona, que habiendo transcurrido su existencia de más de 1600 años, todavía hoy sus escritos están tocados por una inspiración espiritual profunda y que nos permiten a nosotros también enriquecernos en nuestro caminar para hacernos más fuertes y para hacernos mejores cristianos. El modo de la santidad, en definitiva, está dado no en muchos actos externos, sino en la adhesión de una íntima relación con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo. Es lo que nos va a configurar un poco en esta semana la preparación para el Pentecostés, la plenitud del Espíritu que en nosotros nos hace ser conscientes cristianos. Hoy propongo para nuestra comunidad de la Semilla una reflexión profundamente cristiana de Agustín en relación a una de las cuestiones que más nos interrogan, y más que interrogantes académicos de tipo especulativo, que también los hay, es cuando acontece en nuestra vida, es el tema de la muerte. ¿Cómo entiende Agustín desde la visión creyente la muerte? Y esto es bien importante porque quizás tratamos en lo posible de no hablar del tema. El tema es algo que está allí, pero que solamente de pronto nos sacude de una manera directa cuando tenemos la experiencia de que murió el papá, murió la mamá, murió un hermano, murió un gran amigo o una persona que marcó y dejó huella. Entonces, como que la muerte llega allí, pero luego ya rapidito la sacamos, ¿no? Pero en la concepción cristiana, pues esto tiene otras características que vale la pena que hoy las reflexionemos, ¿no? Ahora bien, vamos a leer este texto. Seguimos en una de las propuestas de la Ciudad de Dios, del De Civitas Dei, donde Agustín también prepara a esta ciudad de los hombres a vivir según esos criterios de la ciudad de Dios, que no están fundados sobre el miedo, sobre el terror, sobre la culpa, sino sobre la fe en Dios, una fe sólida, ¿no? Incluso para afrontar este momento. Entonces miren, en este pensamiento de Agustín, cuántos sentimientos nos puede evocar. Dice Agustín, la muerte no debe ser temida como una tragedia cuando es la culminación de una vida de bondad. Lo único, esto es bien importante, lo único que hace temible a la muerte no es lo que sigue, sino lo que la precede. La muerte de un pobretón honrado, sin más compañía que la de los perros callejeros, es más digna y mejor que la muerte de un rico injusto, vestido de lino y de púrpura. No tengas pues miedo a la muerte, sino a la vida. Esto es bien interesante. Entonces, la fuerza del texto allí, la vida como culminación de una vida de bondad, no lo hace temible lo que sigue, sino lo que precede a la muerte misma. Esto es bien interesante. Vamos a hacer este recorrido. Como decimos, el mismo texto, Ciudad de Dios, propuesta de Agustín para Roma, que requiere de unas estructuras sólidas para reconstruir su vida y sus estructuras sociales y políticas, y Agustín entiende que construir en base a la ciudad de Dios va a dar una fortaleza. De hecho, este va a ser uno de los parámetros que durante toda la cristiandad va a tener una gran fuerza en la
no solamente en la concepción filosófica y teológica, sino en la estructuración de la teoría de la justicia o el modo de concebir los estados, en fin, o el modo de concebir la vida política. Entonces, Agustín va a marcar, sin duda, toda la cristiandad. Ahora bien, este texto nos ubica en la concepción cristiana de la muerte y se aleja de la concepción grecorromana en la que hay un tipo de valoración escatológica de las cosas al final muy pobre. El grecorromano exaltaba de una manera exagerada la vida aquí y tenía una minusvaloración de la vida después de la muerte. De hecho, esta vida para los romanos, al llegar a la muerte, era explicada como un viaje caricaturizado a través de la mitología, como el viaje de Caronte, que debe pasar por un río, luego descansar, luego todo este trámite de bebidas y de alimentos. Es una concepción lúdica, es una concepción que trata de no afrontar esta realidad desde otra perspectiva. Decíamos, una concepción un poco pobre de esa dimensión escatológica de pensar la vida después de la muerte. Fíjese, pensar la vida después de la muerte, no pensar la muerte como muerte después del no acontecer aquí. Ahora bien, la concepción de la muerte sigue siendo lúdica en los romanos. Sin embargo, vamos a ver a Agustín qué es lo que le aporta esto. Agustín, la muerte se enlaza al proyecto de vida que realizamos en el aquí y en el ahora, con la promesa cristiana de una vida eterna que tiene mucho que ver en el desenlace final con lo que construimos en esta vida. O sea, Agustín nos quiere decir que pensar la muerte, de que pensar la vida al final, no es un problema de al final, es un problema en el entretiempo que construimos el proyecto de la vida, en el que se nos hace una promesa de vida eterna, pero no desvinculada con el compromiso del día a día de la vida. Entonces, esta realización de nuestro proyecto personal está íntimamente vinculado y en continuidad con la promesa de una vida eterna. De una vida eterna que va a tener una continuidad de sentido solo si ha sido, como lo recordaba el texto, una culminación de bondad. Y entendamos que para Agustín el tema de la bondad no es una bondad absoluta en el hombre, porque es un hombre que está herido, es un hombre que está herido por el tema del pecado original, es un hombre que está herido por su naturaleza débil, pero en una vida de bondad, una vida en búsqueda de realizar ese proyecto. De hecho, en otro texto, en el Sermón 93, Agustín sigue profundizando este sentido. Dice, todo lo demás es incierto, solo la muerte es cierta. Y es verdad. De hecho, cuando de pronto se nos preguntaba en algún momento, no, es que tenés tal cosa. Y de pronto lo que dice uno, no, hombre, yo lo único que tengo es que morirme. Ahora bien, cuando nace un hombre, Agustín, muy coherente con esta concepción un poco negativa, que yo diría realista de la vida, cuando nace un hombre, contrae la enfermedad de la vida. O sea, la vida, pero una vida no tan perfecta, en una vida que ya comporta una enfermedad, que ya va a requerir de una medicación permanente para mantenerse más o menos estable. Cuando muere, dice Agustín, cesa su enfermedad. Al morir, cesan las enfermedades. El problema es, contrae entonces una nueva enfermedad tanto más peligrosa cuanto más duradera, por eterna. Es bien interesante esto. O sea, al morir, morimos en unos años, pero si la vida es una vida en eternidad, dice, hey, ¿no será más peligrosa cuanto más duradera? Porque ya no van a ser 40, 50, 70, 80 años, 100 años. Va a ser una vida eterna. ¿Será que no será más peligrosa y debemos tener más cuidado de prepararnos para una vida eterna después de una culminación de una vida en lo posible de bondad, de haber llevado un proyecto de vida con solidez?
Es bien interesante esto. Por lo tanto, es esta vida la que nos permite pensar con seriedad en la otra, según Agustín. Por tanto, la vida no es compleja por lo que pasa después, no lo recuerda el texto, sino por lo que en ella construimos desde aquí. De hecho, Agustín termina el texto diciendo de que no hay que tener miedo a la muerte sino a la vida, y esto lo vamos a profundizar a continuación. Entonces la muerte aquí está ligada a tener sentido o no tener sentido, a vivir en bondad o a vivir sin bondad, a tener un propósito o a no tener un propósito. Ahora, es un proyecto, hemos dicho, un proyecto de vida eterna que está ligado a las vivencias del hoy, a lo que hoy estoy viviendo. No olvidemos de pensar que, muchas veces nuestra vida se va desgastando de una manera impresionante por nuestro bienestar. Y luego de pronto nos olvidamos un tanto por esta dinámica del bienestar. Debemos estar bien en cuanto a la satisfacción inmediata de todas nuestras necesidades básicas y un poco más, desde el bienestar. Ahora bien, va apuntando de pronto este interrogante de Agustín a un bien ser. ¿Qué tan bien está mi ser? ¿Qué tan bondadoso está mi ser en la construcción del día a día de la vida? Ahora, la muerte nos invita a vivir en conciencia de plenitud y de servicio. Algunos padres de la iglesia decían que era saludable pensar en la muerte algunos momentos porque nos ayudaba a vivir mejor, nos ayudaba primero a decirnos que no somos eternos y que aquí estamos solamente un ratico. Y nos ayuda a ser mejor porque nos ayuda a evaluar ese itinerario que vamos construyendo para también vivir con sentido cuando llegue el momento de salir de ella, ¿no? Esto es bien interesante. Pero también podemos decir que hay muertes en vida que nos interrogan, y estas son las más penosas, las más tristes y las más dramáticas, porque son las que destruyen el sentido y el significado de lo que hago, de por qué estoy viviendo. Ese tipo de muertes que es muerte a la esperanza, muerte al creer, muerte a la confianza, muerte a la estima, muerte al aprecio de sí mismo y de los demás, muerte al amor mismo, a la capacidad de amar. Hay muchas muertes que a veces son lentas. Hay muchas personas que viven en una muerte permanente porque hay grandes heridas o porque hay grandes afecciones en su corazón que los van alejando de una vida significativa o solamente se concentran en una vida de multiplicar bienes, en una vida de multiplicar placeres, pero se olvidan de vivir una vida de sentido y de responsabilidad y de equilibrio y de armonía, ¿no? Porque nos vamos siempre al tema de los extremos, ¿no? Ahora, la vida cristiana tiene un plan, tiene una propuesta desde Jesús, que es el modelo de hombre. Jesús se propone, nos lo dice Agustín, como camino y como meta. Ahora, como camino, Jesús se nos propone como aquel que tenemos que seguir. ¿Quieres construir un modo de estar y de ser en el mundo significativo? Mira a Jesús. Mira a Jesús y date cuenta qué te propone Jesús para tener una vida con sentido, una vida con un significado cada vez más fuerte y más sólido, ¿no? Pero también nos asegura de que después de esta peregrinación hay una vida plena, hay una vida eterna de gozo, pero también construida desde aquí. Una vida que depende de cómo viví conmigo mismo, de cómo viví con los demás, de cómo viví mi relación con el planeta, de cómo viví mis responsabilidades, ¿no? Eso es bien importante. Ahora, vale la pena resaltar que el texto nos recuerda y desenmascara una concepción que durante mucho tiempo se planteó, o todavía inconscientemente a veces sale. Por ejemplo, decir, hombre, es que tranquila, que después de tanto sufrimiento, de tanta pobreza, de tanta miseria, finalmente vas a llegar al cielo, que va a ser el lugar del descanso, del gozo eterno. Entonces sufre aquí porque allá vas a gozar. Tampoco es esto.
Eso es desenmascarar una alienación histórica que sometió a muchos seres humanos a una falsa concepción de la vida eterna, como que si se tuviera que sufrir aquí. No, pues no hay eso. Esta concepción cristiana desenmascara este tipo de comprensiones inhumanas, ¿no? No, pasamos de que queremos vivir una vida eterna bienaventurada. Vivamos una vida presente con sentido, aún con las dificultades y problemas que tengamos. Miren, Agustín también hace, y con esto termino, es bien interesante. Agustín dice, estoy buscando un pobre, no un pobre en apariencia. ¿Por qué? Él decía, tú me dices que tú te mereces el reino de los cielos, te mereces el reino porque tú eres pobre y has vivido miserable toda la vida. Pero de pronto yo estoy viendo que tú eres una persona que eres rica de tu pobreza, te ufanas de tu pobreza y dices que ella es la que te va a llevar a la vida eterna. De pronto estás hinchado de soberbia aunque eres pobre. Pero también recuerda que Abraham fue rico, pero fue un rico pobre. Fue un hombre abandonado al proyecto de Dios, a la obediencia a Dios, a saber dejar pasar muchas cosas de su vida con tranquilidad, no dándole el corazón a ninguna, tratando de seguir su vida. Entonces no es tener o no tener. No se trata de vivir una vida de escaseces, de miserias, no, porque en la vida eterna la vamos a tener, no. Es construir de una manera consciente todos los días nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en el saludo, en la alegría, en la paz, en la capacidad de pedir perdón, en la capacidad de mejorar nuestra condición actual, de nuestros errores, en la capacidad de ser mejores padres, de ser mejores educadores, de ser mejores religiosos, en fin. Entonces, cuando hablamos de esa vida, Agustín termina diciéndonos allí, hey, no te preocupes la muerte, preocúpate la vida. Porque la muerte, como quieras que sea, va a llegar y va a ser una fracción de segundos. En cualquier momento llega. Sin embargo, la preocupación verdadera es el cómo vives hoy. El cómo das trámite a lo que estás haciendo hoy. En cómo estás viviendo tu relación con Dios, con tus próximos cercanos, que son tu familia, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo. O sea, el interrogante es, como diría la Madre Teresa, al final de la jornada seremos juzgados en el amor. De ahí que esta concepción agustiniana de la muerte tenga mucho que ver con que seamos cada día más responsables de nuestra vida en el aquí y ahora que vivimos, para que al final, cuando llegue, tengamos también esa sabiduría para saber decir, ya, esta vida aquí terminó y continúa en esa vida eterna que es la vida que el Padre nos ha prometido y de la que el Hijo fue a prepararnos un lugar para llevarnos cuando nosotros también pasemos de acá a la casa del Padre. Le pido para ustedes y para sus familias abundantes bendiciones. Saludo a Eudolfio Vicente Aguilar en Ecuador, hermano, un gran abrazo, bendiciones de Brandy Sicara, a la emisora Mariana que nos replica siempre acá la semilla agustiniana, y a todos los que estamos aquí, que el Señor nos ayude a vivir todos los días. Vivir cada día, dicen, como si fuera el último, pero vivir pensando que vivir bien, vivir en bondad, nos prepara también para asumir un final en bondad y en la perspectiva de eternidad y de pleno gozo. Dios los bendiga, nos vemos y Dios mediante en la Eucaristía a las 3 de la tarde, 2 de la tarde hora de Colombia. Bendiciones para todos.